Xi Jinping. De un régimen totalitario. El presidente Xi Jinping. El régimen de Xi Jinping. El presidente Xi Jinping. Control permanente. Xi Jinping, el presidente de China, es para algunos el hombre más poderoso del mundo, el salvador del mundo que le aplastará la cabeza al imperio estadounidense. Pero para otros es un ser malvado, sanguinario y controlador. Sin embargo, la realidad es que la historia del líder de China está llena de misterios y secretos, que hacen de su vida una de las biografías más impactantes del mundo. Por ejemplo, muy pocos saben esto, pero el propio Partido Comunista Chino estuvo a punto de asesinarlo cuando era joven y a pesar de eso, hoy en día es el líder más poderoso de ese mismo partido, y su ascenso al poder está lleno de enigmas que no se pueden entender. Xi Jinping es tan aceptado por los chinos, así como AMLO en México, pero para muchos este político es un terror, con una mente maquiavélica que desea apoderarse del mundo. Pero ¿cuáles son estos misterios que rodean la vida de Xi Jinping? Pues no te preocupes, en este video hablaremos de todo ello. Uno de los episodios más extraños del ascenso de Xi al poder ocurrió en 2012, cuando desapareció repentinamente durante 14 días. Durante este tiempo, canceló reuniones con líderes extranjeros, y los medios chinos se negaron a comentar sobre la situación. Naturalmente, la especulación comenzó a aumentar y muchos sospecharon que había sido reemplazado, encarcelado o incluso asesinado. El gobierno bloqueó los resultados de búsqueda de su nombre en cualquier lugar en Internet, o sea que, si hubieras abierto el buscador Google en China en ese tiempo para buscar algo acerca de él, no hubieras encontrado ningún resultado con el nombre de Xi Jinping. Es como si lo hubieran desaparecido de la tierra y de la historia. Pero luego, de la nada, Xi Jinping resurgió. El Partido Comunista Chino simplemente actuó como si nada hubiera pasado, y lo nombró secretario general. Hasta el día de hoy, el paradero de Xi durante ese periodo de 2 semanas sigue siendo desconocido. Algunas teorías conspirativas dicen que fue la inducción suprema al comunismo, que es como un tipo de bautizo doctrinal, donde tiene que comprobar con sangre que está dispuesto a todo, con tal de propagar el comunismo hasta la muerte. Esta inducción es muy similar a los sacrificios de las tribus americanas, como los mayas, los cuales sacrificaban doncellas a sus dioses para recibir bendición y triunfo en sus imperios. A pesar de que esta teoría conspirativa suena muy extrema, recordemos que China tiene 5.000 años de existencia, las tradiciones, ritos y prácticas espirituales han venido pasándose de generación en generación, y no sabemos qué prácticas malignas son las que han durado hasta el día de hoy. Otras teorías conspirativas piensan que simplemente fue un retiro espiritual, donde Xi Jinping tuvo que mantenerse en las montañas, separado del ser humano, en ayuno y meditación, para limpiarse y purificarse de todo el ruido mental, y así poder iniciar su carrera como el líder supremo, con una mente fresca y lista para dominar. Pero sea lo que sea, para entender el viaje que tomó Xi Jinping para convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo, es importante entender sus antecedentes y educación. Sabemos que creció en una época extremadamente turbulenta para China, ya que el poder político estaba cambiando rápidamente y destrozando a su familia. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, Xi Jinping permaneció dedicado al Partido Comunista Chino. Para entender por qué, tenemos que remontarnos a la década de 1950, cuando Xi era un niño. A pesar de los muchos misterios y enigmas que rodean a Xi Jinping, estamos empezando a aprender más sobre su vida y carrera política, gracias a algunos interesantes informes de fuentes anónimas. A través de estos informes, podemos comenzar a reconstruir la historia de cómo Xi Jinping llegó al poder, y por qué es una figura clave en el futuro del orden mundial global. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para seguir trayéndote aún mejor contenido. Mao Zedong, el fundador de la República Popular China en la década de los 40, fue una figura destacada en la historia y la política chinas. Como presidente del Partido Comunista Chino, dirigió todo el país y jugó un papel decisivo en la transformación de la China moderna. Xi Jinping, el actual líder de China, nació en este mundo de poder político y privilegio, ya que su padre trabajó para el presidente Mao directamente como secretario de Asuntos Industriales. Al crecer, Xi Jinping vivió en un barrio cerrado reservado para funcionarios del partido en Pekín,
La capital de China. El gobierno pagaba por niñeras y amas de llaves y el alojamiento era muy lujoso. En este vecindario privado no se vivían las dificultades y la agitación que habían plagado a China en el pasado, ya que Mao había unificado con éxito el país, y había puesto fin al llamado siglo de humillación que habían sufrido antes. Como hijo de uno de los socios más cercanos de Mao, y miembro de la segunda generación roja, o principitos, como se le llamaba a esta generación, Xi Jinping era prácticamente un miembro de la realeza. Su padre fue un hombre muy importante para la fundación del imperio del presidente Mao, y fue presentado varias veces en la propaganda del partido. Sin embargo, a pesar de su educación privilegiada, el padre de Xi Jinping era un estricto disciplinario dentro de casa, ya que muchos padres de la segunda generación roja estaban preocupados de que sus hijos fuesen menospreciados. Aunque no se sabe mucho sobre la madre de Xi Jinping, los informes muestran que ha mantenido un perfil bajo a propósito. El propio Xi Jinping no pasó mucho tiempo con sus padres mientras crecía, ya que fue a un exclusivo internado. Pero su tiempo viviendo una vida elegante como parte de la élite política no duraría mucho. A medida que los vientos políticos en China comenzaron a cambiar, el padre de Xi Jinping perdió el apoyo del partido y el estatus privilegiado de la familia se vio amenazado. A pesar de esto, Xi Jinping permaneció dedicado al Partido Comunista Chino, y ascendería hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo hoy en día. Xi Jinping, a pesar de su educación privilegiada como miembro de la segunda generación roja, tuvo una infancia difícil debido a la agitación política en China, durante la época del gobierno de Mao Zedong. El gran salto adelante de Mao, que fue un proyecto político y económico radical en China, llevó a la hambruna masiva, e incluso el elegante internado al que asistió Xi Jinping, no pudo obtener suficiente comida para alimentar a los estudiantes. La lealtad de Mao al Partido Comunista Chino estaba por encima de todo, y cualquiera que cuestionara su plan era rechazado rápidamente. El padre de Xi, que había criticado el liderazgo de Mao, fue destituido del gobierno y puesto en arresto domiciliario, y luego enviado a un campo de trabajo para vivir sus días en la pobreza. A finales de la década de 1960 llegó la Revolución Cultural en China, y con ella amplios ataques contra cualquiera que cuestionara la nueva doctrina socialista del país. Los maestros fueron avergonzados por hablar sobre el libre pensamiento, la gente fue golpeada, torturada e incluso asesinada. Xi Jinping, que todavía era solo un niño, fue brutalmente castigado por los pecados de su padre. Aquellos que eran leales a Mao lo llevaron a un patio en Beijing para avergonzarlo, e incluso obligaron a su madre a participar en la denuncia pública contra su esposo. A los 14 años, Xi fue encerrado en un centro de detención y dejado ahí a morir de hambre. Sin embargo, una noche logró huir y llegar a casa de su madre para pedirle algo de comida, pero el riesgo de ser atrapado era demasiado alto, por lo que su propia madre tuvo que entregarlo a las autoridades. La solución al caos fue enviar a los jóvenes fuera de las ciudades y a las tierras de cultivo para aprender las virtudes del trabajo duro de los campesinos comunes. Xi tenía solo 15 años cuando fue enviado a un pequeño pueblo para comenzar a trabajar, pero sorprendentemente, el actual líder de China dice recordar esta experiencia con cariño. Fue una oportunidad para el crecimiento personal y una oportunidad para convertirse en un hombre más fuerte. Después de un año, decidió darle otra oportunidad al campo. Esta vez pudo tener un impacto en el pueblo al poner en práctica su educación y ayudó a construir pozos, presas y nuevas carreteras. Pero su tiempo en la granja estuvo lejos de sus expectativas. Se vio obligado a vivir en una cueva con muy poco para comer, y a los lugareños ni siquiera les gustaba su presencia ahí. La muerte del presidente Mao en 1976 puso fin a la revolución cultural. Finalmente el castigo en la familia de Xi pudo ser levantado, y todos pudieron reunirse. Los jóvenes principitos, como se le llamaba a los jóvenes de esta generación, estaban de vuelta en la élite política, por lo que la mayoría de ellos comenzaron a celebrar, bebieron y festejaron, pero Xi Jinping no celebró nada. Se dio cuenta de que el trabajo duro, la dedicación y los sacrificios que hizo durante su tiempo en el pueblo, lo habían convertido en una persona diferente, un líder y un sobreviviente. Finalmente estaba listo para partir para siempre, esta vez hacia Nueva York. Después de ver la revolución cultural de Mao destruir toda su infancia,
Uno pensaría que Xi Jinping rechazaría al Partido Comunista, pero hizo exactamente lo contrario. Nunca quiso volver a estar en esa posición donde el partido lo castigara, así que comenzó a trabajar para ganar poder político del mismo. Había visto de primera mano los peligros de ser un perseguido político, por lo que tuvo que crecer rápidamente dentro del Partido Comunista. El Partido Comunista Chino todavía tenía el control completo sobre China, pero era el líder del partido quien tenía el poder real. Xi Jinping necesitaría escalar posiciones y llegar a la cima para cumplir su misión. En 1975, logró entrar a una universidad para estudiar ingeniería química. El sistema académico chino había sido destruido durante la Revolución Cultural, y casi todas las clases habían sido reestructuradas para enseñar los pensamientos de Mao Zedong. Entrar en una buena universidad ya no se trataba de tener buenas calificaciones y aprobar los exámenes de ingreso, sino de demostrar estar de acuerdo con la ideología de Mao. A pesar de que las clases estaban más centradas en la teoría socialista que en resolver verdaderos problemas de ingeniería, el grado fue suficiente para dejar que Xi calificara para cargos políticos. Xi Jinping llamó a su padre, que ya no era un exiliado político, y le pidió ayuda. Su padre pudo conseguirle un trabajo con un oficial militar como secretario. No era un trabajo emocionante, principalmente solo tenía que administrar horarios, tomar notas en las reuniones y ayudar con los discursos. Pero le dejó establecer relaciones con altos oficiales del ejército. Debido al caos de la Revolución Cultural, su jefe no quería que escribiera nada que pudiera usarse en su contra en el futuro, por lo que sí tendría que tomar notas, y luego correr al baño para memorizar todo antes de quemar el papel en el que acababa de escribir. Estaba aprendiendo sobre la complicada dinámica de poder en China. Los oficiales del ejército con los que estaba trabajando eran del Ejército Popular de Liberación. Estos soldados no sirven a China en general, en cambio, informan directamente al Partido Comunista Chino. Su trabajo es, antes que nada, mantener a los comunistas en los altos cargos y evitar cualquier intento de golpe de Estado. La represión del gobierno chino contra el escándalo de corrupción de Lai Chun-sing, un empresario chino quien fue acusado por corrupción en los años 90, tuvo un impacto significativo en la carrera de Xi Jinping. Xi, que había estado ascendiendo en el gobierno local de la provincia de Fujian, se encontraba ahora en una posición difícil. Había pasado años tratando de mantener un perfil bajo y evitar cualquier asociación con funcionarios corruptos como Lai. Pero ahora, con el escándalo en los periódicos, corría el riesgo de verse envuelto en la corrupción. Para evitar cualquier otra asociación con el escándalo, Xi decidió tomar un nuevo trabajo en la provincia de Zhejiang, donde fue nombrado gobernador y fue una promoción muy importante en su carrera. Zhejiang era una de las provincias económicamente más avanzadas de China, y Xi la vio como una oportunidad para aprender de los mejores. Pasó los siguientes años trabajando para mejorar la economía local, y fue capaz de atraer una cantidad significativa de inversión extranjera. A pesar del escándalo de corrupción, la carrera de Xi siguió progresando. En 2002, fue nombrado gobernador de la provincia de Fujian y en 2007, fue nombrado gobernador de Shanghái. Estos nombramientos fueron sucesos significativos en su carrera, y lo pusieron en el camino para convertirse en el líder de China. En 2012, Xi Jinping fue nombrado secretario general del Partido Comunista Chino, convirtiéndolo en el hombre más poderoso de China y quizás del mundo entero. Su ascenso al poder fue un viaje notable y fue un testimonio de su resistencia y determinación. A pesar de los desafíos que enfrentó al principio de su carrera, pudo superar la corrupción y la política, para convertirse en uno de los líderes más poderosos del mundo. Una vez que Xi Jinping se convirtió en vicepresidente, comenzó a afirmarse como líder y comenzó a construir su propia base de poder. Comenzó a visitar diferentes regiones de China, haciendo conexiones, y construyendo una reputación como un líder fuerte que podía hacer que las cosas se hicieran de verdad. También comenzó a hacer cambios en el gobierno, eliminando funcionarios corruptos y promoviendo a otros más competentes. Esto ayudó a aumentar su reputación y convertirlo en un candidato más viable para el puesto más alto en el gobierno. Durante su tiempo como vicepresidente, Xi Jinping también comenzó a construir una reputación como un líder fuerte en el escenario internacional.
Hizo viajes a los Estados Unidos y otros países, construyendo relaciones y demostrando que era un líder fuerte que podía representar a China en el escenario mundial. En 2012, Xi Jinping se convirtió oficialmente en secretario general del Partido Comunista y presidente de China. Ahora era el líder del país más poblado del mundo, y estaba listo para asumir los desafíos que venían con él. Una de las primeras prioridades de Xi Jinping fue atacar el tema de la corrupción. Lanzó una campaña masiva contra la corrupción, dirigida a funcionarios de alto nivel y líderes empresariales que estaban involucrados en prácticas corruptas. Esto ayudó a construir su reputación como un líder que se tomaba en serio la limpieza del gobierno y hacerlo más eficiente. Otra prioridad importante para Xi Jinping era fortalecer la economía. Introdujo una serie de reformas económicas para impulsar el crecimiento y crear empleos, como animar una mayor inversión extranjera y facilitar que las empresas privadas hagan negocios en China. Además de estos problemas internos y económicos, Xi Jinping también se centró en la política exterior, trabajando para fortalecer las relaciones de China con otros países y afirmarse como una potencia global. También adoptó una postura firme en las disputas territoriales con los países vecinos, especialmente en el Mar del Sur de China. El liderazgo de Xi Jinping ha estado marcado por un enfoque en el desarrollo económico, los esfuerzos anticorrupción y el fortalecimiento de la posición de China en el escenario global. A pesar de algunos desafíos, ha seguido siendo un líder popular, y ha seguido presionando por reformas para hacer de China una nación más poderosa y próspera. Xi Jinping finalmente surgió como la opción más clara para ser secretario general, en el Congreso número 18 del partido en 2012. Este Congreso es uno de los órganos más importantes del Partido Comunista. Luego comenzó su mandato como presidente de China en 2013, y desde entonces ha sido conocido por su fuerte postura sobre la corrupción y su política del sueño chino, con el que busca modernizar a China y convertirla en una superpotencia global. Sin embargo, su liderazgo también ha sido criticado por aumentar el autoritarismo y los abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, Xi Jinping ha consolidado su posición como uno de los líderes chinos más poderosos de la historia reciente, y su impacto en el panorama político y económico de China se sentirá en los próximos años. Xi Jinping lanzó una campaña anticorrupción sin precedentes dirigida tanto a funcionarios de alto rango, conocidos como los tigres, como también a funcionarios de nivel inferior, conocidos como moscas. Esta campaña fue diseñada para eliminar la corrupción y restaurar la fe del público en el Partido Comunista. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, miles de funcionarios han sido investigados, arrestados y condenados por corrupción, incluidos muchos funcionarios de alto rango. Sin embargo, la campaña anticorrupción no se trataba solo de castigar a quienes habían violado la ley, sino que también era una forma de que Xi Jinping consiguiera aún más poder y eliminara a posibles rivales. Muchos de los objetivos de la campaña eran opositores políticos de Xi Jinping, y la campaña se utilizó como una herramienta para silenciar a la oposición y fortalecer su posición como líder indiscutible de China. La campaña anticorrupción también fue una forma de tratar la creciente desigualdad económica en China. A medida que el país se había enriquecido, la brecha entre ricos y pobres se había ampliado, y esto había llevado a una insatisfacción pública en todo el país. La campaña de Xi Jinping fue diseñada para restaurar la fe del público en el Partido Comunista, abordando el tema de la corrupción y reduciendo la desigualdad económica. Además de la campaña anticorrupción, Xi Jinping también impulsó una serie de otras políticas para fortalecer el control del Partido Comunista chino sobre el poder. Fortaleció el papel del Partido Comunista en el gobierno y la sociedad, y aumentó la censura y la vigilancia para controlar el flujo de información y limitar la opinión opositora. El liderazgo de Xi Jinping se ha caracterizado por buscar consolidar el poder, el fortalecimiento del Partido Comunista, y mejorar la imagen pública del gobierno a través de campañas anticorrupción y otras políticas. Si bien sus acciones han tenido éxito en mantener la estabilidad y evitar una revolución, también han llevado a un mayor autoritarismo y una falta de libertades civiles en China. También comenzó a tomar fuertes medidas contra cualquier forma de oposición política, incluidos los activistas de derechos humanos, los grupos religiosos y las minorías étnicas. Sus tácticas autoritarias han sido condenadas internacionalmente, pero dentro de China,
Su enfoque de hombre fuerte ha sido popular entre los ciudadanos que desean la estabilidad y la prosperidad económica. Bajo Xi Jinping, China se ha vuelto más activa en el escenario global, con un enfoque en expandir su influencia económica y militar. A medida que Xi Jinping siga fortaleciendo su poder, el mundo observa cómo su liderazgo dará forma al futuro de China y su relación con el resto del mundo. La censura y el control de la información aumentaron en los últimos años, con el gobierno chino invirtiendo fuertemente en tecnología como la inteligencia artificial, para monitorear y controlar la actividad de los ciudadanos en Internet. Como resultado, se ha vuelto cada vez más difícil obtener una imagen precisa de lo que está sucediendo en China, tanto en términos de políticas gubernamentales como en la opinión pública. A pesar de esto, parece que la popularidad de Xi Jinping se ha mantenido relativamente alta, gracias en parte al fuerte crecimiento económico del país, y la percepción de que ha atacado eficazmente la corrupción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta es una narrativa fuertemente controlada y censurada, y el verdadero sentimiento del pueblo chino es difícil de medir. Como no solo ha consolidado el poder dentro del Partido Comunista Chino, sino que también ha implementado un estado de censura y vigilancia de gran alcance, para controlar a la población y mantener la estabilidad política. Esto incluye un control estricto sobre Internet, las redes sociales y las herramientas de comunicación, así como atacar a las minorías étnicas como los musulmanes uigures, una etnia del oeste de China en la región de Xinjiang, quienes han sido atacados a través de la detención, la tortura y la asimilación forzada. Además, Xi Jinping ha utilizado el poder económico de China para ganar influencia internacional, y ha silenciado con éxito a los críticos en el extranjero por temor a las consecuencias económicas. Esto le ha servido para mantener un fuerte control del poder y seguir con sus políticas de control autoritario. A medida que siguieron los confinamientos durante la pandemia, el gobierno aumentó su control sobre la población mediante la implementación de más medidas de vigilancia. Esto incluyó rastrear la ubicación física de cada ciudadano en todo momento, y usar esta información para controlar la propagación del virus. Sin embargo, esto también hizo que el gobierno ejerciera aún más control sobre sus ciudadanos, y silenciar cualquier oposición o crítica sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno. El costo económico de los confinamientos también comenzó a afectar a la población. El desempleo fue en aumento y muchos jóvenes ahora están sin trabajo. Esto llevó a un creciente descontento y frustración entre la población, especialmente porque vieron que la riqueza y el poder del gobierno aumentaban, mientras su propia situación económica empeoraba. A pesar de estos desafíos, Xi Jinping se mantuvo enfocado en mantener la estabilidad social a toda costa. Sabía que los confinamientos habían perjudicado el crecimiento económico, pero creía que los beneficios a largo plazo de mantener el control sobre la población y prevenir disturbios superaban los costos económicos a corto plazo. A medida que la pandemia seguía devastando el mundo, el control de Xi Jinping sobre el poder en China solo se hizo más fuerte. Navegó con éxito la crisis y surgió aún más poderoso y popular que antes. El control del Partido Comunista Chino sobre la población era ahora más absoluto que nunca, y cualquier oposición o crítica fue silenciada rápidamente. A pesar de las dificultades que enfrenta la población, el sueño chino de rejuvenecimiento nacional, bajo el liderazgo de Xi Jinping parecía estar al alcance. A medida que el gobierno chino siga aumentando su control sobre Internet y la censura de la información, se vuelve cada vez más difícil entender lo que está sucediendo dentro del país. A pesar de esto, es importante seguir apoyando a los periodistas e investigadores independientes, que trabajan para descubrir la verdad sobre las acciones y políticas de China, tanto a nivel nacional como internacional. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interconectado, es crucial que tengamos una comprensión clara de las acciones y motivaciones de una de las naciones más poderosas del planeta. También es importante señalar que el control de Xi Jinping sobre los medios y la censura también ha afectado en gran medida la forma en que el mundo percibe a China y sus acciones. Muchos medios de comunicación occidentales dependen de los medios estatales chinos para obtener información y acceso al país, lo que lleva a una representación manipulada de los eventos y la censura de las noticias negativas. Esto ha dado oportunidad a Xi Jinping mantener una imagen positiva de China en el escenario global, a pesar de los abusos contra los derechos humanos y otras polémicas.
En términos de inteligencia artificial, Xi Jinping ha convertido en una prioridad nacional que China se convierta en un líder en el campo. Ha establecido objetivos ambiciosos para que el país se convierta en un líder mundial en inteligencia artificial para 2030, y ha invertido mucho en investigación y desarrollo. Esto ha generado preocupaciones sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de China, para la vigilancia y la censura, así como sobre posibles aplicaciones militares. A medida que China siga creciendo como una superpotencia global, el liderazgo y las políticas de Xi Jinping seguirán desempeñando un papel importante en la construcción del futuro del país. Su consolidación del poder y su énfasis en el control han llevado a abusos contra los derechos humanos y censura, pero también han traído crecimiento económico y estabilidad. Queda por ver cómo el liderazgo de Xi Jinping impactará a China y al mundo a largo plazo. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.